Obviamente lo que es la energía eólica y la energía hidráulica. Permítanme el compacto. Continuando con el contenido de la clase, vamos a empezar a ver los tipos de energías renovables que tenemos disponibles. Si recordamos, cuando vimos el uso racional de la energía, mencionábamos que eran enfocadas en dos asuntos. Uno era el aprovechar específicamente las medidas de eficiencia energética y el otro era utilizar o maximizar específicamente el uso de energías renovables en los aspectos que se pudiese implementar, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a empezar a ver. Y de los tipos de energía asociados con estos casos, tenemos estos que observamos hasta el momento. Hoy vamos a hablar de la energía eólica y de la energía hidráulica. Entonces, si recordamos, tenemos dos grupos principales de energía, las renovables y las no renovables. Y le decimos renovables porque constantemente tenemos nuevamente un recurso que estamos utilizando, mientras que, por ejemplo, el petróleo, el tiempo para obtener petróleo es de millones de años. O sea, lo hemos aprovechado y no lo hemos regenerado con la misma forma. Entonces, naturalmente, cada día que utilizamos petróleo, estamos disminuyendo las posibilidades. Pero con las fuentes renovables no ocurre específicamente este elemento. Y el girasol es, por ejemplo, un elemento que se utiliza para distinguir este tipo de energía. Y esto es porque es algo parecido al Sol. Y generalmente tiende a alinearse en ubicaciones donde se tiene específicamente la presencia de rayos solares. Entonces, energía eólica. Este es básicamente formado por el viento. Y cuando tenemos circulación de viento, que como ya vimos anteriormente, el viento ocurre porque eh, tenemos energía solar que está calentando la Tierra, pero en diversas ubicaciones no tenemos específicamente el mismo tipo de calentamiento. Entonces esto genera corrientes de convección. E indirectamente ahí está implícito el viento. Entonces, debido a esa forma es que tenemos específicamente este elemento. Entonces, los rayos, como miramos, inciden en diversas etapas. Por ejemplo, las zonas que están cercanas al Ecuador tienen mayor calentamiento y las zonas cercanas a los polos tienen una menor tasa. Y eso es lo que observábamos o les comentaba que genera las corrientes de convección. Es decir, si tenemos dos puntos, uno que está a mayor temperatura y otro que está a inferior temperatura, generalmente la que está a mayor temperatura, el viento tiende a irse a esa ubicación y lo que ocurre es que al entrar nueva zona o nuevas cantidades de viento, entonces el que está ahí retorna específicamente al otro entorno. No sé si alguna vez han observado una olla cuando está a punto de evaporar agua, que está como chapoteando, es exactamente lo que ocurre en cada uno de estos elementos. Entonces, la energía eólica básicamente depende a ciertas características como estas que observamos, por ejemplo, la situación geográfica, características climáticas locales, la topografía de la zona y las irregularidades. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que generalmente se utilizan o se tienen torres a una determinada altura y en estas o estas alturas se aprovechan específicamente que el viento en ese lugar corre un tanto más rápido. Entonces es algo que se aprovecha para cada uno de esos lugares. Y se llama eólica porque Éolo era el dios del viento en la mitología griega. Entonces de ahí es que viene el término energía eólica, o básicamente energía eh, del movimiento de las masas de aire, o energía cinética del aire, porque básicamente algo que está en movimiento, entonces tiene energía cinética de cada uno de estos elementos. Entonces, al tener específicamente la presencia de estos casos, tenemos este movimiento y esto genera, por ejemplo, que se muevan las aspas de un aerogenerador. Entonces, en función a eso, por ejemplo, las aspas también se tienden a poner en ciertas inclinaciones para que el viento las esté moviendo. Por ejemplo, cuando hay poco viento, tiende a estar más o menos de esta forma, pero cuando hay mayor presión de viento, tiende a estar de esta forma. Y eso está en función a este elemento. Y, por ejemplo, también tiene sensores que les indican la dirección que tiene el viento. Entonces,
eso ayuda a que la torre se vaya alineando específicamente a las zonas de mayor predominancia. No sé si alguna vez ustedes han visto características propias del viento, pero por ejemplo el viento nunca viene en una sola dirección. Mayoritariamente pues, se puede describir un punto del cual proviene el viento, pero está cambiando, puede ir variando. Entonces, en función a esto es que se está tratando de reorientar específicamente para alinearlos con este caso. Entonces, un aerogenerador tiene sistema de captación, sistema de transmisión mecánica, generación eléctrica, de orientación, de regulación y de soporte. Y si pudiésemos observar específicamente el interior de un aerogenerador, más o menos esto es lo que tendríamos. Entonces acá tenemos las propelas que están girando con el viento. Como decíamos, estas se pueden girar en función a la cantidad de viento que pueden soportar. Aquí ya tenemos un movimiento, pero ese movimiento generalmente es lento, no se puede aprovechar. Entonces, este primer equipo que tenemos acá es como una caja de cambios o similar a la caja de cambios. Se le conoce específicamente con el nombre de multiplicadora. Y básicamente lo que hace es que acelera específicamente las vueltas. Por ejemplo, en el exterior quizás está dando una vuelta por segundo, pero en el interior eso está girando a altas velocidades. Entonces, gracias a este equipo es que se puede conectar posteriormente un generador. Y esto es lo que está transformando específicamente en movimiento y lo transforma en electricidad a través del generador. También, por ejemplo, se pueden observar lo que son las veletas, que es como para observar específicamente la dirección eh, que tiene específicamente el viento y para también ir observando, corrigiendo específicamente la presencia del aire en cada uno de estos casos. Los anemómetros son equipos que se utilizan para medir específicamente cuánto viento tenemos. Y pueden haber anemómetros de rotación, de presión y de hilo caliente, sonido u otros. Generalmente estos se colocan a una altura, por ejemplo, hay torres como esta que podemos observar acá que tienen, por ejemplo, una altura quizás de 30 metros y se coloca específicamente en todos los puntos donde se tiene el interés de observar si hay potencial para desarrollar específicamente tipos de energía en dicho lugar. Entonces, gracias a estos elementos, generalmente se instalan y toma aproximadamente el tiempo de un año para determinar si en dicho lugar hay potencial o no. Porque es algo que se tiene que medir y generalmente de los tipos de energía renovable, creo que es la única que no ha cambiado específicamente su forma para determinar específicamente la procedencia con estos elementos. Y ahí observamos, por ejemplo, otros tipos de anemómetros que se pueden utilizar o que se pueden requerir o aprovechar en diversas zonas. Entonces, el 2% de la energía solar, recordamos que se transforma en viento. Y ese potencial es sumamente variable. Por ejemplo, no podemos dar como una cantidad constante. O, por ejemplo, si ustedes logran observar cualquier dato estadístico de los sistemas de generación actualmente en Honduras, por ejemplo, observarán que entre mayo a marzo quizás son los meses de mayor presencia o de mayor cantidad de entrega de energía que tienen esos elementos. Pero, por ejemplo, a veces en abril, mayo o junio no entregan nada. Y eso es específicamente porque la predominancia que se tiene de viento en dichos meses no es baja. Entonces, si no hay vientos, no hay energía que se pueda aprovechar. Y, por ejemplo, esta imagen que observamos aquí es como una forma que nos ratifica que hay potencial. Si observamos, todas las ramas del árbol están específicamente en una misma dirección. Y eso representa que en dicho lugar hay potencial. Por ejemplo, cercano a Cerro de Ula, si alguna vez les ha tocado viajar por ahí, observarán que hay muchos árboles similares a este caso. No tienen ramas hacia el otro lado, sino que básicamente están orientadas en la otra dirección. Entonces, en un lugar, por ejemplo, que se tenga una velocidad promedio de 8 metros sobre segundo, se pueden extraer hasta 2.800 kilowatt hora por metro cuadrado. Ese es un potencial sumamente elevado para estos elementos. Y en función a esto,
se estima que el potencial específicamente puede andar aproximadamente en unos 2.500 a 5.000 terawatt hora. Recordemos, el tera es 10 a la 12 y el kilowatt es 10 a la 3. Entonces sí es un potencial bastante elevado. Y algo que se tiene específicamente con estos aerogeneradores es que la energía que están generando básicamente se entrega en tiempo real a la red, no se puede almacenar. O los costos de almacenamiento son sumamente elevados, por lo cual se entrega directamente a la red. La variación que puede tener el viento depende específicamente de la altura. Por ejemplo, alrededor del Everest es mucho mayor, pero aprovechar una línea de conexión a determinado valor de altura es sumamente complicado. Y otro elemento que tiene el viento es que a mayor altura, menor densidad tiene. Es decir, el viento pesa menos. Entonces, hay como cierta relación específicamente en la altura para aprovechar específicamente la energía que se tiene de este elemento. Entonces, hay diversos lugares donde se tiene que analizar o ver específicamente el potencial de la energía eólica. Y también, por ejemplo, no solo es el potencial, sino que ver si hay, por ejemplo, líneas de transmisión para que la energía generada en determinado lugar se pueda llevar a otro punto. Por ejemplo, en Honduras, el punto con mayor potencial para energía eólica, creo que está en el departamento del Empira, pero lastimosamente en dicho lugar no hay líneas de transmisión, entonces no se puede aprovechar. Y por ejemplo, Cerro de Ula o San Marcos de Colón en Choluteca, sí tienen potencial, pero no es el máximo potencial para dicho lugar. Entonces, estos mapas se pueden calificar en función a los espacios que están ocupando en determinadas zonas, o también a los periodos donde tienen mayor potencial determinado. De los lugares que están construidos en Honduras, que es Cerro de Ula y San Marcos de Colón, básicamente el comportamiento de estos es bastante similar. Y su comportamiento, por ejemplo, lo que les mencionaba, que los meses de julio a febrero, marzo, tienen específicamente el mayor potencial para estos elementos o representan específicamente mayores valores de generación de energía. Y por ejemplo, marzo, abril, mayo, y a veces hasta junio, lo que generan es una cantidad de energía bastante reducida. Entonces, para aprovechar esto, hay que mencionar, por ejemplo, que los aerogeneradores se han ido desarrollando. Ya no se tienen, por ejemplo, en función a este tamaño que observamos en esta parte de CAP, sino que actualmente los aerogeneradores tienen una altura que puede andar alrededor de los 100 metros. Solo el aerogenerador y, por ejemplo, la longitud de las aspas puede andar aproximadamente en 54 metros. Y por ejemplo, en Europa se dan este tipo de instalaciones donde se instalan estos elementos y se aprovecha la energía en dicho lugar. ¿Por qué se instalan en los mares? Porque ahí el viento es más constante y representa un mayor potencial de energía. Aparte de eso, eso está a la altura del nivel del mar y es donde se tiene la máxima densidad del aire. O sea, mayor peso que está empujando específicamente el movimiento de las aspas. Y por ejemplo, aquí se logran observar algunos equipos. Por ejemplo, observemos acá hay una persona y este es, por ejemplo, el rotor. Y aquí, por ejemplo, podemos observar que esta es la altura que más o menos se tenía. Y, bueno, por ejemplo, los sistemas que actualmente están en Honduras son un tanto más grandes que estos tamaños que mostramos acá. Por ejemplo, Cerro de Ula. La torre creo que mide 104 metros y las aspas tienen una longitud máxima de 54 metros. Y la energía que están entregando o que pueden generar es 2.5 o 2.75 kilovolt ampere. Bueno, la relación ahí de volt ampere o watt son unidades de potencia o potencia aparente y en función a eso está determinado cada uno de estos elementos. Ahora, el costo de la energía eólica básicamente va a depender de los valores que se tengan inicialmente. Por ejemplo, adquirir los aerogeneradores,
conseguir los permisos para el aprovechamiento del lugar. No sé si se compran tierras o se alquilan. Depende específicamente de las condiciones que se tengan en dicho lugar. Si hay acceso cercano a las líneas de transmisión o si se tiene que construir líneas de transmisión, también es otro elemento a considerar para cada uno de estos elementos. Y el impacto que puede tener esto, aquí creo que depende en gran manera de las condiciones propias de las personas. Por ejemplo, a mí me genera como, o tiene para mí un impacto positivo observar las torres. Generalmente uno en cualquier punto de Tegucigalpa mira hacia el sur y puede observar específicamente las torres que están ubicadas en Cerro de Ula. Pero otras personas se pueden quejar, pueden decir de que, por ejemplo, la vida de aves ha sido trastocada en dicho lugar. Por ejemplo, hay lugares donde matan aves que anden volando en horas de la noche y pueden chocar específicamente con las aspas. Entonces es parte de estos problemas que tienen específicamente con estos lugares. Hay gente que se puede quejar del ruido, pero andando cerca yo nunca eh, me he sentido afectado por el ruido, pero quizás las personas que viven alrededor o muy cerca de estos torres pueden manifestar esto, pero generalmente estos elementos han ido reduciendo para y no tener un impacto mayor en dicho lugar. Aquí lo que observamos específicamente, por ejemplo, la velocidad del viento y el potencial que se puede extraer de estos elementos. Observemos que aquí estamos hablando a una altura de 50 metros y como les mencionaba, en Ferrodula y San Marcos de Colón es una altura superior donde está el centro específicamente de la torre o el punto máximo de la torre. Pero, por ejemplo, en Cerro de Ula, el promedio anda alrededor de este dato que está acá, entre 7 y 7,5. O sea, ni siquiera es un potencial excelente, sino que es un valor eh, asociado a este caso, pero en función a las condiciones que tienen, se notó que era rentable. Entonces, esto se puede obtener en función a estos casos. Y, por ejemplo, aquí tenemos un mapa que nos representa específicamente el potencial. Y, por ejemplo, este era el punto que yo les mencionaba que tiene un mayor potencial, acá en el Pira, fronterizo con Cotepeque. Pero que en dicho lugar, por ejemplo, no hay líneas de transmisión. Entonces, no se puede aprovechar ese lugar porque no hay forma de transportar la energía. Y para poder sacar la energía se tendría que construir una línea de transmisión que, en base a las normativas actuales, eso tendría que ser pagado por el proyecto que esté desarrollando el proyecto. Y ahí es donde quizás ya no se vuelve tan atractivo para las personas que lo estén desarrollando. Aquí lo podemos observar, por ejemplo, esta es la zona de mayor potencial, observamos los puntos azules. Por ejemplo, estas son las zonas en San Marcos de Colón y aquí, por ejemplo, es Cerro de Ula. Y son los lugares donde se han desarrollado específicamente los proyectos eh, que se están aprovechando. Por ejemplo, en Islas de la Villa, acá en Roatán, también hay aerogeneradores. Creo que hay tres. No son de megas, son de creo que 0,75 kilowatts o 750 kilowatts o 0,75 megawatt. Es una capacidad menor, pero para la generación que se tiene en dicho lugar es sumamente elevado y el viento, la circulación que se tiene es bastante mayor. Por ejemplo, aquí es observar las zonas que tienen potencial, pero que están a una distancia de 6 a 10 kilómetros. Y más o menos representa eso. ¿Por qué, por ejemplo, se menciona esto de las líneas de transmisión? Porque 1 kilómetro de línea de transmisión puede andar alrededor de $1 millón. O sea que si tenemos que construir 50 kilómetros, son $50 millones solo para las líneas de transmisión. Entonces, por eso es que esto es sumamente importante. Y aquí lo que se puede observar es, por ejemplo, el potencial de la energía y cuánto se puede extraer específicamente con dichos valores. Y cuando esto se construyó o las hicieron estas diapositivas en 2013, el único lugar que tenía o aprovechar específicamente la energía eólica era Cerro de Ula. Actualmente están dos generadoras más en San Marcos de Colón
que tienen, creo que torres un poco más altas y aspas un tanto mayores y capacidades de generación un tanto mayores, pero ellos tienen una limitante que es como una cantidad máxima de potencia, porque todo esto está en base a la ley que existe actualmente en Honduras. Y la ley dice que los sistemas hasta un tope de 50 megavatios hora recibían un beneficio económico. Entonces, por eso es que no son de mayor tamaño. Pero eso al final está en función a las condiciones propias que cada país esté estableciendo. El otro central que vamos a ver hoy son, por ejemplo, las centrales hidráulicas. Y esto es básicamente aprovechar el movimiento del agua. En muchos lugares existe una cortina donde se está acumulando. Y esa acumulación de agua pasa por un ducto, que al final es lo que está moviendo específicamente los motores o generadores en dicha ubicación. Y de esta forma se está aprovechando específicamente la energía renovable generada por el agua. Entonces, en función a esto, los niveles que ocurren con esto, los diferentes subniveles, es que se aprovecha esto y entonces se puede aprovechar por el movimiento propio que tiene el agua o por la diferencia en el salto de la altura. Y por ejemplo, aquí podemos ver a qué nos referimos con el salto. Por ejemplo, aquí en el embalse, en la parte superior, esta agua está haciendo presión sobre este punto. Entonces, así que entre mayor sea el embalse, mayor sea la presión que está saliendo. Y esto esté moviendo específicamente estos elementos que al final están conectados con un generador y que se genere específicamente las líneas de transmisión. Entonces, aquí, en función al tipo de central, también hay diferentes tipos de turbinas. Por ejemplo, las turbinas que están en el cajón no son exactamente el tipo de turbinas que están en la represa que está un tanto más abajo, que ahorita se me olvidó el nombre, solo recuerdo que es del grupo El Coso, pero se me olvidó, La Begona se llama. ¿Por qué no son exactamente iguales? Porque el salto de agua no es igual. La Begona es como un tipo de represa que aprovecha específicamente el agua en el lugar que están ahí, que permite el paso, ya vamos a ver cómo se llama eso. Y el cajón, por ejemplo, es una represa multianual, es decir, que tiene que pasar más de un año para que el nivel de este esté en peligro. Entonces, en función a esto, se pueden ir clasificando también las centrales. Por ejemplo, pequeñas centrales, creo que de hasta 5 megas, de 1 a 5 megas, mini central de 100 kilovatios a 1000 kilovatios o de 0.1 megavatios a 1 megavatio. Y las microcentrales son todas aquellas inferiores a una capacidad de 100 kilovatios o de 0.1 megavatios. Entonces, esta que les mencionaba acá es las centrales de agua fluyente. Por ejemplo, la represa La Begona está abajo o aguas abajo de la instalación del cajón, actúa algo similar a esta forma. Entonces, en un punto se extrae el agua. Por ejemplo, hay una represa que se llama Chamelecón 280 en el departamento de Santa Bárbara, que funciona de esta forma. Está el río y en la parte superior del río está la toma de agua. Entonces, esa agua está viajando por otro ducto, se tiene una caída similar como se tiene en esta parte, y en esta parte de abajo se tiene la central donde está el tipo de aerogeneración que está generando. Y aparte de eso, el río siempre tiene un rubro o una ruta por la cual puede estar viajando el agua. Es decir, en este tipo de centrales no se afecta tanto el río. Al final el agua es similar, pero siempre se te deja específicamente una cantidad de agua que esté fluyendo. Ahora, ¿cuál es el problema con estas centrales? Es que no van a generar específicamente todo el año, porque la cantidad de agua que pueden transportar está en función de la cantidad de agua que transporta el propio río. Y creo que todos sabemos que, por ejemplo, en los meses de lluvia, generalmente los ríos están llenos, pero en estos meses que estamos aquí actualmente, por ejemplo, de marzo a mayo, la cantidad de agua que están transportando es poca. Entonces, generalmente estos sistemas, para estos meses, la cantidad de energía que se puede generar es muy, pero muy, muy, muy reducida. Esto que tenemos aquí, por ejemplo, es una represa llamada centrales de pie de presa. Por ejemplo, el Cajón es similar a este caso. Río Lindo y Cañaveral, que están, o que aprovechan específicamente el agua del lago de Ojoa, también es similar. Entonces, estos casos funcionan de esta forma. Se tiene cerca la generación
y toma el agua que tiene una mayor presión y se mueven. Aquí generalmente se tiene una represa o un punto en el cual se tiene una amplia cantidad de agua para generar específicamente este elemento. Por ejemplo, el Cajón, Río Lindo y Cañaveral son las tres represas más grandes que posee la NE actualmente. Creo que en las tres sumadas es aproximadamente algo superior a 400 megas. Por ejemplo, hay centrales integrales para el riego y también para el agua potable. Por ejemplo, aquí está Los Laureles, ahí se me olvidó la otra, ¿cómo se llama? Bueno, ahí se recuerdan, quizás está un poquito más adelante. Entonces, para aprovechar la energía con estos elementos, hay que medir, por ejemplo, el salto de agua que se puede tener, qué tipo de tecnología vamos a utilizar para aprovechar esto. Por ejemplo, las río que va corriendo, esas utilizan un determinado tipo de turbina, o las que son a pie de presa utilizan otro tipo de turbinas. Y también la localización y el tipo de presa que se va a utilizar está asociado específicamente a todos estos elementos. El potencial de agua para la generación de energía, es decir, en todos los puntos que se pudiese construir una represa, si se construyeran, ese valor creo que anda alrededor de 5.000 megavatios. Pero actualmente, bueno, en ese lugar la generación que se tenía era algo reducida, creo que era como 500 megas. Actualmente en Honduras creo que son cerca de 1.000 megas ya de recurso hídrico que se ha construido, y que se ha ido desarrollando para dicho elemento y que ha ido avanzando específicamente con las leyes de generación que tiene Honduras actualmente. Entonces, la represa hidroeléctrica Cajón, o Francisco Morazán, que es el nombre oficial que tiene la represa, esta recibe, por ejemplo, agua del río Muya y río Sulaco, es decir, todo el agua que sale de Comayagua básicamente va a caer al Cajón. Tiene una capacidad de 7.500 millones de metros cúbicos. Eh, por ejemplo, 226 metros de altura la cortina. Y el nivel de generación que tiene específicamente esta es de 300 megavatios. Esta represa, por ejemplo, utiliza para regir o gobernar específicamente todo el subsistema eléctrico en Honduras. Y tiene específicamente dicho papel. Y creo que es la represa la número 17 a nivel mundial más grande. O sea, a veces no nos damos cuenta de eso, pero sí es una represa, eh, o escuchamos la número 17 más grande del mundo. Así es específicamente esta represa. El níspero, esta está ubicada, creo que en carretera que va del lado de Yohoa a Santa Rosa de Copán. Una capacidad instalada de 22.5 megavatios, una capacidad de agua de 71 millones de kilovatios hora de generación. eh, y más o menos existe desde el 82. Esta es el sistema de generación que tenemos. Vemos otra pieza a pie de agua. Santa María del Real, esta creo que está ubicada en Olancho, una capacidad de generación un tanto más reducida, 1.2 megavatios. La José Cecilio del Valle, esta está, por ejemplo, al final de la Cuesta de la Moramulca, cuando uno va camino hacia el sur. La ventaja de esta represa es que se puede generar energía con el agua que se está liberando y, por ejemplo, sirve como para mantener específicamente el agua del río Nacaome. Entonces se utiliza específicamente de esa forma o controlado específicamente de esa forma. Eh, el Río Blanco, creo que esta es una represa privada que está ubicada en San Buenaventura, San Francisco de Ojoa, una capacidad de generación de 5.2 megavatios. Y estas dos represas que están acá abajo, por ejemplo, son represas de agua, no, aunque actualmente sí tienen sistemas para generación de electricidad, pero no es específicamente el principal rubro. Eh, Creo que los niveles de generación de estos es a nivel de kilovatios y creo que fue una donación del gobierno japonés que se hizo al SANAE en aquel momento, ahora conocido como UMAPS.
en la represa Los Laureles y la represa La Concepción, que por ejemplo ambas abastecen de agua específicamente a Tegucigalpa. Esta hidroeléctrica La Esperanza también es privada y la Gloria en Balpate Común también es un sistema de generación privada que se aprovecha en dichos lugares. También esta Cuyamapa, Hidroeléctrica La Nieve son sistemas de generación privadas. Y observamos que ambas son a filo de agua, o sea que probablemente en estos meses el nivel de generación que se tiene con cada una de estas es bastante reducido. El impacto ambiental que se puede tener con este caso, bueno, va a depender específicamente del tipo de represa. Si es de construir una cortina, naturalmente va a afectar en dicho lugar. Y si es una río o corriente de agua, se me olvida el nombre, filo de agua, perdón, la afectación va a ser menor, pero también el aprovechamiento va a ser distinto. Las filas de agua no se puede aprovechar todo el año y las piedras represas, esas sí nos generan electricidad de forma un tanto más continua a lo largo del año. Estos no generan gases de efecto invernadero igual que las eólicas una vez que están trabajando, o sea que es una ganancia que se puede aprovechar de este elemento, o sea, es decir, obtener generación de electricidad sin liberaciones de gases de CO2 asociados con estos lugares. Pero, por ejemplo, pues, donde se tiene piedra pasa, pueden dar dichos lugares, puede cambiar ciertas comunicaciones que tienen en dicho lugar, afectar la biología en dicho lugar, y problemas similares. Pero, vaya, por ejemplo, la represa que se está intentando construir, no me acuerdo ahorita el nombre, pero está aquí, por ejemplo, por Aibita, que la carretera que comunica desde el lado de Ojoa que va a salir a la carretera que va hacia occidente. Eh, si se construye dicha represa en muchos de esos lugares, por ejemplo, la carretera actual se inundaría. Entonces, probablemente esto requiera cambios y es parte de las negociaciones que debe sostener específicamente el gobierno si quiere construir represas en dichos lugares. Entonces, con eso terminamos de observar específicamente ambos sistemas de generación, tanto la eólica como la hidráulica, y mañana, el próximo lunes, continuaremos con otros tipos de generación de electricidad. No sé si tienen dudas o consultas. Creo que no, Lick. Ok, entonces Todo está claro. Cheque y nos vemos la próxima semana. Pasen buen fin de semana. Listo, Lick, gracias. Feliz fin de semana igual. Listo, Lick. Gracias, igualmente.